donde realmente uno puede ver quiénes son las personas es en los momentos de presión o en los momentos de dificultad, que generalmente las personas siempre tienen como tres modos. Así como un carro tiene varios cambios, al principio es neutro, ¿sí? Pero ya cuando tienen que subir, el carro lo tienen que forzar y lo tienen que poner primera, y luego ahí van mirando en el carro hasta qué capacidad o fuerza tiene o velocidad tiene. Pero tienen que forzar el motor. Y hay ciertas situaciones en nuestra vida donde a veces nos llevan a forzar el motor o a forzarnos a nosotros, y a veces la presión y los momentos difíciles empiezan a reflejar realmente lo que está construido adentro. Y sí hay una gran diferencia que Dios marca junto al creyente, que el creyente sí tiene que tener un tipo de comportamiento totalmente diferente a una persona que no conoce al Señor. Y su comportamiento no es de esclavitud. ¿Su comportamiento no es de qué? De esclavitud. Dígale al que está a su lado: Dios no te llamó para ser esclavo. Pero el problema, si algunos dicen, y este sí tiene cara, pero no, en el corazón no es esclavo. Miren esto. Dios no nos llamó para ser esclavos. ¿Y qué veo en este tiempo? Veo muchos cristianos esclavos de un sistema. Esclavos de un sistema político, esclavos de un sistema religioso, esclavos de un sistema económico y esclavos de unas filosofías humanas que realmente uno empieza a decir, pero no es el propósito de Dios que seamos esclavos. Por el contrario, el Señor nos hizo libres, pero nuestras decisiones o cómo ponemos la cara frente a la vida debería reflejar ello. Y yo hoy quiero hablarle precisamente de algo que Dios nos está diciendo que es importante que podamos reconocer algo que sucedió en la cruz, y que eso que sucedió en la cruz se tiene que convertir en, oh Dios, en una revelación para mí, pero en identificar la nueva posición que yo tengo en Cristo Jesús. Y esa nueva posición es la que me tiene que llevar a enfrentar los momentos difíciles, los momentos de bendición, los momentos complejos en mi vida, los momentos pasivos en mi vida. Cuando yo me encuentro con esa cruz y empiezo a ver lo que el Señor hizo en esa cruz y se convierte en mí, en una razón de ser, y empiezo a vivirlo, mi vida va a empezar a ser completamente diferente. Va a empezar a vivir sin límites. Sin límites me refiero a sin temores, vamos a ser personas de fe, personas que avanzan, personas que le creen a Dios y personas que no andan emocionalmente conflictivas o con esclavitud y demás, sino porque entienden quiénes son en el Señor. La mayoría de las personas no viven buscando a Dios. Y miren esto, porque a veces uno piensa, pero yo busco a Dios. Y la Biblia es clara cuando dice, no hay nadie que busque a Dios. Uno dice, pero yo estoy buscando a Dios. Porque generalmente uno piensa o uno quiere buscar a Dios por varias razones. Por un chicharrón que usted tiene, por un problema que usted tiene, ya sea de salud de alguna persona o alguna situación. Generalmente buscamos a Dios, pero buscamos es el milagro. Buscamos el milagro en mis sentimientos, buscamos el milagro en esta situación, en esto otro, y eso nos hace pensar que estamos buscando a Dios. Pero no, es Dios buscándonos a nosotros. ¿Es Dios buscándonos a quién? A nosotros. O sea, es Dios buscándote a ti. No es el hombre buscando a Dios, sino es Dios buscándonos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de las personas no viven buscando a Dios, sino viven buscando justificarse. ¿Justificándose cómo? Justificándose ante otros, ante un sistema, ante la familia, ante su propia conciencia. Vivimos en un mundo que nos exige demostrar que valemos. O sea, como que todo el tiempo el mundo está diciéndote, a ver, te estoy evaluando, no eres nadie porque no lograste ciertas cosas. Por lo que hacemos, el mundo nos define, por lo que producimos, por lo que logramos o por lo que aparentamos. Miren hasta dónde estamos en estos momentos. En lugar de buscar a Dios, estamos buscando, queriendo obtener justificación. A veces en nuestro trabajo estamos buscando que nos justifiquen y nos midan a través de nuestro rendimiento. A veces con Dios nos comportamos supremamente bien para que Dios nos apruebe. A veces en la familia estamos buscando todo el tiempo aprobación del mundo, aprobación de nuestros compañeros de trabajo, de la universidad, estamos buscando aprobación. Y eso a la larga es vivir en esclavitud. Imagínese todo el tiempo usted está haciendo cosas para ser justificado.
Porque desde pequeño aprendemos a que el amor se gana. Imagínense en eso, el amor se gana. Que el valor se prueba y que el descanso llega solo después de cumplir ciertas cosas religiosas. Entonces, el hombre está buscando ser justificado. El hombre está buscando todo el tiempo aprobación. Aprobación financiera, aprobación en mi familia, aprobación de Dios, aprobación de una iglesia, aprobación de una idea política, aprobación de los jóvenes, aprobación de una serie de cosas, y estamos buscando aprobación. Eso se convierte a la larga en esclavitud. ¿En qué se convierte eso? En esclavitud. Y aquí es donde la Biblia rompe con la lógica humana. Miren esto. Si yo hago cosas, generalmente ¿cuántos han conquistado a su pareja o cuántos van a conquistar a alguien en su vida, ¿no? A los solteros, levanten la mano. ¿Cuántos casados aquí tuvieron que ir a cuentearla y demás a su pareja? ¿Cuántos? Levanten allí la mano. Porque generalmente usted necesitó hacer cosas para que lo amaran. ¿Entienden? Y eso a veces uno se convierte en un esclavo. Yo tenía una profesora que en tercero de primaria, recuerdo tanto, que yo luché muchísimo para que ella me amara, para que ella me quisiera, porque yo veía que quería a otros niños y a mí no me quería. Yo decía, no, pero ¿por qué no me quiere? Y yo intenté, como niño, hacer muchas cosas, intentaba hacer los mejores trabajos, intentaba hacer una serie de cosas, pero por el contrario, veía más exigencias de parte de ella. Un día ella nos mandó a hacer un metro, de esos metros con cartulina que uno tenía que colocarle centímetros, milímetros, no sé si a alguno le tocó hacer esa clase de tareas. Y recuerdo que con mi metro ella me felicitó y con mi metro empezó a medir los otros metros. Yo estaba supremamente feliz. Pero luego citaron a mis papás y le dijeron, él perdió el año porque no hizo esto, no hizo lo otro. Y me dijeron, ni siquiera trajo el metro. O sea, me dijeron que ni siquiera, que está señor. Pero yo entendí, o sea, yo lo veía anoche cuando estaba preparando esto, esta semana que estaba preparando, pero anoche Dios me traía esto a la cabeza, porque yo hice muchas cosas para que ella me amara, ¿me entienden? Muchas cosas para que ella me diera el lugar que le estaba dando a otros compañeros y les tratara con el mismo cariño. Y entonces yo necesitaba ser justificado, que alguien me aceptara, y eso se convierte en esclavitud. Imagínense todo el tiempo estar haciendo cosas para que otros te aprueben. Entonces te vuelves un esclavo. ¿De qué te vuelves un esclavo? Por ejemplo, si estás en la universidad, quieres sacar las mejores notas porque quieres ser aprobado. Quieres comprar cosas porque quieres ser aprobado. Quieres empezar con tus compañeros a hacer ciertas cosas para que ellos te acepten. Y entonces empiezas a perder la originalidad con la que Dios te hizo, porque te vuelves en un esclavo del sistema, en un esclavo que te califica o te descalifica según si no cumples esos estándares. Y eso es un problema. Ahora, bíblicamente hablando, entonces, ¿qué es lo que Dios hace que es contradictorio ante lo que el mundo muestra? Y es lo que quiero enseñar hoy. Está en Romanos 3:23 al 28. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Dígale al que está a su lado, usted tiene una cara de pecador. No me enteras, pero todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos destituidos de qué? De la gloria de Dios. Y dice luego el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Miren esto. Lo primero, que antes de entrar a mirar cómo hemos sido justificados por Dios, tengo que entender la raíz del problema. Yo tengo que entender que el problema como tal, la pregunta no es ¿qué puedo hacer para estar bien?, sino la pregunta que tengo que hacer: ¿cómo puede una persona estar bien delante de un Dios santo? Entonces miren esto, no es que esté cambiando de charla, pero ya la voy a unir a la vida práctica. Miren esto. El problema es que tú y yo no vamos a estar bien porque hay un problema que tú y yo tenemos que se llama pecado. Y este pecado nos separa de un Dios santo.
Dios generalmente vemos a Dios amoroso. Dios es muy amoroso y es tan amoroso que entonces Él me perdona todos los pecados. Y a veces lo vemos como una abuelita que es alcahueta de todo. Ay, mi hijo, cómo se portó de mal. Ay, pero yo así lo quiero mucho. ¿Sí han visto esa clase de comportamientos? Y a veces relacionamos que Dios es así, es como un Papá Noel, que ay, no, Él me trae todos regalos y todas las cosas que yo hago, no importa. No, se nos olvida que Dios es un Dios santo y justo. Y su justicia demanda que nos comportemos bien. En el Antiguo Testamento pasaba algo. Los sacerdotes o los hombres que iban a la iglesia, cuando cometían un error o cometían un pecado, alguien tenía que pagar por ese pecado. ¿Y quiénes eran? Los pobres animalitos. Los cogían, los mataban, derramaban sangre y decía, aquí quedaron mis pecados. Porque de alguna manera se intentaba justificar que alguien pagó por mis errores. ¿Me hago entender? Eso es exactamente lo que pasa con tu vida y con mi vida. Tú tienes errores de hace 5 meses y tú dices, el tiempo los borra, ahí están. Lo que tú hiciste, ese aborto, esa situación que tú hiciste, ahí está, ese engaño y esa cosa que usted... Pero yo le pedí perdón a Dios, sí, pero no basta solamente con pedirle perdón a Dios, sino que debe haber una justicia. O sea, como una justicia. ¿Alguien tiene que pagar por los platos rotos que yo hice? Sí. Y entonces, bueno, entonces Dios, para ponerme bien contigo, entonces ahí está línea de pensamiento. Si yo quiero ponerme bien contigo, lo que yo voy a hacer, Señor, es que yo voy a montar una fundación de perritos. Porque a mí usted se ha visto, pastor, esos perritos en la calle que no tienen nadie que los cuide y demás. Entonces yo lo que voy a hacer es como un cambalache. ¿Cuál es el cambalache? Yo voy a hacer obras para que Dios esté bien conmigo. ¿Me hago entender? O sea, como que vamos a hacer un cambalache. Yo me la he embarrado mucho, pero hagamos una cosa. Yo me porto bien. Miren eso. Yo me porto bien y usted me perdona, ¿cierto? Vamos a hacer un negocio así, ¿no? Comportamiento más igual a justificación. O sea, me borra todos los pecados. Y generalmente nosotros tenemos esa mentalidad. La mentalidad es que tengo varias cosas, varios errores, pero a través de obras se va a borrar eso. Entonces como que a mí desde pequeño me decían algo así como que el que peca, ¿y qué? Y reza empata. Es como que, o sea, ya no hay nada. Yo pequé, pero recé y ya igual a 0. Pero así no funcionan las matemáticas. La palabra del Señor aquí me está diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Miren esto, y quiero aquí empezar a aterrizar ciertas cosas. La palabra justificación se refiere a una declaración de que a mí me declaran justo, no pecador, y no por promedio ni porque yo me porté bien, sino porque lo que Jesús hizo en la cruz fue que tomó tus pecados y mis pecados y los llevó en su vida y vivió el sufrimiento que yo debería sufrir para pagar mi pecado. ¿Me hago entender? O sea, que el Señor lo que hace es un intercambio. ¿Cuál es el intercambio? La justificación se refiere a algo. Se refiere a que Él toma mis errores y Él me da su justicia. Y cuando Dios el Padre me mira, Él ve en mí un Jesús justificado, como que ya no me ve pecador. ¿Por qué? Porque ¿quién llevó mis pecados? Jesús. Entonces, eso no sucede por obras, eso sucede por gracia. ¿Cómo así por gracia? Por un regalo inmerecido, por una gracia donde Dios ha manifestado su misericordia y ha dicho, si tú crees en mí y me aceptas y te arrepientes, yo te acepto, te justifico para que tú no tengas que vivir bajo la esclavitud de alguien que no está siendo justificado. ¿Me hago entender? Mira lo siguiente, imagínense, Jesús va a morir y hay 2 ladrones a su lado. Mira los que están a su lado. No me traen. Pero mire, 2 ladrones que están allí. Y uno de los ladrones, de chévere, imagínense en esto, de chévere, le dice, Señor, venga, déjeme estar con usted hoy. Y le está reconociendo a Jesús. Y en menos de 1 minuto o de 2 minutos, el man se salvó de chiripa. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús al lado, se arrepiente delante de Jesús y se muere. ¿Pero para dónde va? Se va con el Señor Jesús.
¿Cuántas obras él hizo? ¿Cuántas veces fue a la iglesia para ser salvo? Ninguna. ¿Cuántas oraciones y cuántas lecturas de la palabra hizo para entrar al cielo? ¿Cuántas? Ninguna. Entonces, ¿por qué entró? Porque si uno entra al cielo por obras, entonces le hubiera dicho, pero Señor, venga, déjeme vida porque yo no puedo entrar al cielo si yo no me bajo de acá y voy y le colaboro y monto la fundación de perritos. Si yo no voy y le ayudo al pobre, si yo no le ayudo al necesitado, entonces yo no voy a poder entrar al cielo. Y el Señor, sí, claro, hermano, tiene que ir a hacer obras. No, la salvación no es por obras. ¿La salvación no es por qué? Por obras. Entonces miren esto, siempre doy este mal chiste, pero nos aterriza un poco para conocer esto. Un hombre muere y este hombre llega al cielo y en la entrada está Pedro, que supuestamente Pedro tiene las llaves y entonces él elige quién entrar y quién no, en el cuentico ese. Entonces digámoslo así que Pedro le dice, bueno hermano, vamos a ver si va a entrar al cielo. Tiene que entrar con 10,000 puntos. ¿Con cuántos tiene que entrar? Con 10,000 puntos. Entonces entrar con 10,000 puntos, entonces es que cada comportamiento tiene un valor. Entonces, a ver hermano, ¿usted qué hizo allá en la tierra? Mire, yo una vez le ayudé a una viejita a pasar la calle. Uy hermano, qué bien, ese corazón tan bacano que tú tienes. 5 puntos. Uy, solo 5 puntos por haberle ayudado a la viejita. Bueno, pero yo tengo otra cosa para sorprenderlo. Yo le ayudé y sostuve a mi suegra una semana. Uy hermano, eso es tremenda ayuda y amor, una semana con su suegra, bien, otros 5 puntos, solo 5 puntos, lleva 10 y a este paso, ¿cómo voy a poder llegar a 10,000? ¿Cómo hago? No, el primer sueldo que yo tuve, yo fui y le di a los perritos y yo fui y le ayudé al pobre. Muy bien hermano, qué corazón tan lindo, 5 puntos, no, solo 5 puntos. Y entonces ahí es donde le dice, no, de esa manera, ¿cuándo voy a alcanzar los 10,000 puntos? A menos que sea por la gracia de Dios. ¿Por la qué? Gracia de Dios. Y Pedro le dice, siga hermano. Porque la única manera para poder entrar al cielo no es a través de obras, sino es a través de su gracia. ¿Y qué es su gracia? Es el regalo inmerecido que tú y yo recibimos cuando creemos en Jesús, de que Él llevó nuestros pecados y que ahora mis errores están imputados ¿en quién? En Jesús. ¿Me hago entender? Y la palabra del Señor dice que de ese momento ya soy justificado. O sea que si yo soy justificado, lo que antes me separaba de Dios por medio de Jesús, ya me puedo acercar ¿a quién? A Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces en la vida práctica la justificación? ¿Qué tiene que ver? Si yo no comprendo esto antes de entrar con la vida práctica, si yo no comprendo que yo he sido justificado por mis errores, yo voy a empezar a vivir con culpa. ¿Con qué voy a vivir? Con culpa. Y voy a tratar de llenar todo el tiempo la medida de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a intentar todo el tiempo, intentar hacer cosas para que Dios a mí me ame. ¿Me hago entender? Cuando yo soy justificado, soy aceptado por Dios Padre y soy declarado hijo de Dios, aun cuando yo era su enemigo. Entonces miren esto, en la vida práctica. Resulta que usted, imagínense que usted fue adoptado. Hoy la revelación, todo salió a la luz. Sí, hermana, dígale, sí, hermano. Yo sí sabía que usted era adoptado. Yo sí, usted tiene una cara, bueno, miren. Mírenlo en la vida práctica. Imagínense en eso, con su vida o con otra vida. Un joven entra y es adoptado, ya es grande. No es un niño, no es un bebecito, sino ya tiene 12 años, tiene conciencia y demás. Él tiene un miedo. Y él empieza a portarse bien en su casa porque piensa que si no se comporta bien y no hace las cosas bien, lo van a devolver. ¿Sí me hago entender? O sea, va a pensar que yo me tengo que comportar bien, tengo que portarme bien, tengo que portarme bien, tengo que portarme bien, porque o si no me van a devolver y yo no quiero. Porque la persona, escúcheme bien, porque la persona o ese niño está viviendo esclavo y el papá lo tiene que parar y le tiene que decir un momentico, tú vas a cometer errores, pero tú ahora eres mi hijo.
y no está en juego nuestra relación. ¿Me hago entender? Pero hay muchos cristianos que sienten que para ser amados por Dios tienen que entrar en ayuno, tienen que orar, tienen que hacer una serie de cosas. Porque creen en su mentalidad que para ser aceptados por Dios tienen que hacer eso, para ser justificados. Es como que yo compro la justificación de Dios. Yo me porté bien 2 veces, 3, hoy soy hijo de Dios. Pues mañana que me porté mal, ya Dios mañana no es mi papá. Ya Dios me menosprecia. Pero en la justificación, Dios me da una identidad. ¿Dios me da una qué? Identidad. Y cuando yo aprendo a vivir bajo una identidad, yo no salgo a mendigar amor. Yo no salgo a buscar ser justificados por el mundo, porque entiendo quién soy. Pero si yo no comprendo que Dios lo que está haciendo conmigo es dándome una identidad. Entonces, vamos aquí por pasos. Cuando acepto a Jesús, mi relación con Jesús, ¿cómo se arregla? ¿Por obras? ¿O mi relación con Dios por qué se arregló? Por gracia. Porque alguien tomó mi lugar. ¿Quién tomó mi lugar? Jesús. Si alguien tomó mi lugar, Jesús, ¿qué sucede? Me justificó. ¿Por qué me justificó? Porque Él ahora llevó mis pecados y yo, sin ser santo, ahora yo soy justificado. Entonces, en el momento que yo soy justificado, ahora Dios me mira como su hijo. Y al verme ahora como su hijo, mi relación con Él todo el tiempo es de un padre y de un hijo, pero no que está haciendo cosas para que Dios me ame más. Dígale al que está a su lado, no puedes hacer nada más para que Dios te ame más o menos. Sin miedo. Porque algunos piensan, miren, la palabra del Señor dice que Dios es un Dios de emociones. Un día él está hablando con el Sata y dice, hola viejo Sata. Sí ves a mi hijo Job, a mi siervo Job, cómo es de juicioso y cómo me ama y demás. Él se enorgulleció. A ver, porque es alguien que emocionalmente expresa sus emociones. Ese es Dios. Qué bueno poderle robar una sonrisa al Señor y decir, bien por lo que hiciste y demás. Pero nada, tu comportamiento bueno o malo no te hace que te ame más o te ame menos, porque su amor sigue estando allí. ¿Me hago entender? Pero eso hace que yo ahora sea justificado y que ahora que yo estoy siendo justificado legalmente, Satanás no puede meterse conmigo y no me puede traer culpa por mis errores del pasado, porque mis errores fueron llevados ¿por quién? ¿Por Jesús? ¿En dónde? En la cruz. Esto se llama justificación, que legalmente el Señor tomó mi lugar, que el Señor ahora me dio por medio de la fe, ahora he sido justificado. Hay una diferencia entre justificación y otra es santificación. Una se llama justificación y la otra se llama ¿qué? Santificación. Sigamos con el ladrón allí en la cruz. ¿El ladrón fue justificado, sí o no, para entrar al cielo? ¿Fue santificado, sí o no? ¿Fue santificado? Digamos lo siguiente, la justificación se está refiriendo a un acto de una vez y para siempre. Pero la santificación es un acto progresivo que con el tiempo vas a empezar a ser más parecido a Jesús. ¿Me hago entender? Entonces, si ustedes me preguntan que el grado de santidad del ladrón para entrar al cielo no era mucha, porque no tuvo mucho tiempo para ser santificado, pero sí fue justificado. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, si tú no clarificas esto, tú piensas que te tienes que portar bien para ser justificado. O sea, como ese niño que fue adoptado por sus papás y que está pensando que para poder ser hijo necesita portarse bien. ¿Sí me hago entender, iglesia? Si yo no comprendo esto, yo voy a empezar a tener una relación con Dios que va a depender mucho de mi estado emocional y de cómo las cosas me salgan bien o no me salgan bien en la vida. Entonces, traté de hablar de algo corto, doctrinalmente hablando, para que podamos ponerlo en práctica y podamos empezar a vivir de la siguiente manera.
Entonces, lo primero que debo comprender es que si yo empiezo a vivir bajo esa justificación, mi identidad es recibida, no construida. Dígale al que está a su lado, tu identidad es recibida, no construida. ¿A qué se refiere esto? Que generalmente usted piensa que necesita hacer obras para ser aceptado. Para que lo quieran en el trabajo, usted tiene que ser muy buen trabajador para que lo amen, ¿cierto? Generalmente, si usted se porta bien conmigo, yo lo amo, pero si usted se porta mal conmigo, yo no lo amo. Entonces, cuando Dios a mí me da identidad sin haber hecho nada, como que a mí me cuesta, ¿me entienden? Como que, pero venga, bueno, pero si, listo, me perdonó los pecados, pero yo tengo que hacer algo, por lo menos un ayunito para ayudarle, porque, o tengo que ir pagando por cuotas, ¿sí? La salvación, la justificación, algo debo hacer. Entonces yo creo que tengo que portarme muy bien para ser aprobado por Dios. Pero Dios dice, primero te doy identidad y luego cambia tu manera de actuar. ¿Me hago entender? O sea, es loco. Porque me está diciendo, yo te doy primero identidad, vive bajo esa identidad y yo te santifico en el transcurso del tiempo. Yo te justifico, pero durante el tiempo yo te voy a santificar para que te parezcas cada vez a mí. Y tú no vas a obedecer por miedo al castigo, sino por amor. Y yo voy a hablar de eso. Pero, ¿qué pasa con que yo pueda entender que la identidad recibida no es construida? El justificado entiende que su identidad no es el resultado de su desempeño, sino el fruto de una declaración de Dios. Amén. No es justo porque se porta bien. Se porta bien porque ya fue declarado ¿qué? Justo. ¿Sí me hago entender? Como un trabalenguas para algunos. Por eso, si yo entiendo eso en mi manera de vivir, el fracaso no me destruye. ¿Por qué no me destruye? Porque mi fracaso no determina quién soy yo. ¿Me hago entender? El fracaso no determina quién soy yo, pero porque algunos cuando fracasan se suicidan. ¿Por qué? Porque su identidad estaba ¿en qué? En lo que estaba haciendo, en su trabajo, para que por medio de lo que él hiciera le diera una identidad. Amén. Sucede lo mismo que la chica que anda detrás de todos los hombres y cuando la rechazan, ella se siente morir porque siente que los hombres le dan identidad. O lo mismo con los varones. ¿Me hago entender? ¿No se ha hablado de algunas cosas como hay unos traumas que tienen algunas personas cuando, por ejemplo, compiten en los Olímpicos y ganan la medalla de oro? Porque cuando ganan la medalla de oro, empiezan a entrar en un tipo de frustración. ¿Por qué ese tipo de frustración? Porque ese tipo de frustración viene porque ya obtuvo lo que tanto estuvo anhelando, pero pensó que eso lo iba a llenar y nunca lo llenó. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, lo que el Señor está diciendo es que la identidad recibida no es construida por ti y por mí. Y el fracaso no lo destruye y el éxito no lo envanece. Porque entiende que no es el dinero el que le da identidad, no es la pobreza la que le da la identidad, no es la manera como tú te vistes lo que te da identidad, no son los likes que tú haces cuando subes algo a las redes lo que te da identidad, porque ¿quién te la dio? El Señor. ¿En dónde? En la cruz. ¿Por qué qué? Porque me justificó. Porque ahora Él llevó mis pecados y ahora yo no tengo nada que me aleje de Dios. Porque el problema que me separaba con Dios era el pecado. Pero ¿quién llevó mis pecados? Jesús. O sea que entonces tengo que hacer obras para que Dios me ame. No. ¿Por qué? Porque yo ya soy ¿qué? Amado. Miren, es importante que entendamos esto porque aquí se nos parte la cabeza el religioso. El religioso siempre quiere venir a la iglesia para que Dios lo ame más o para afirmar una identidad. No. Si tú vienes acá a la iglesia debe ser por una razón totalmente diferente de la religiosidad.
Y eso es lo que Dios nos está tratando de decir. Vuelvo y repito estos dos ejemplos. El fracaso no me define porque yo entiendo que fui justificado en la cruz y Dios me dio una identidad. La victoria no me envanece porque yo entiendo que no es los logros que yo haya alcanzado lo que me da identidad. ¿Me lo dio quién? El Señor. Y la opinión del sistema no le define. Porque el sistema está todo el tiempo dándole identidad por los logros que alcances. ¿Me hago entender, iglesia? Si yo comprendo esto, me voy a evitar muchos problemas y voy a poder enfrentar la vida de una manera totalmente diferente. Entonces yo no voy a ser esclavo de la opinión de los demás. No voy a ser esclavo del fracaso de los éxitos, porque yo sé que los fracasos y los éxitos no me definen. Y cuando yo comprendo eso, yo me puedo levantar del fracaso, pero muchos no se levantan del fracaso porque piensan que el fracaso los define. Cuando en la cruz se nos fue dada una identidad para que vivamos sin culpa y con una relación que no depende de mi manera de actuar, sino que por gracia soy salvo. Amén. Yo sé que lo que les estoy diciendo, algunos están como choqueados, pero eso fue realmente lo que hizo la cruz. Ahora miren allí lo que dice. Miren, Martín Lutero fue un hombre que vivía atormentado intentando agradar a Dios con disciplina extrema, ayunos, penitencias, confesiones interminables, pero nada le daba paz. Cuando él entendió que el justo por la fe vivirá, el man se quitó un gran peso encima porque entendió que él no tenía que hacer un poconón de cosas para que Dios lo amara, sino que por la fe el justo vivirá. Él entendió que al aceptar esa proposición de Dios, el amor que Dios tiene sobre él no tenía que hacer obras para ser amado, sino que Dios ya lo amaba. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, cuando yo te entiendo que soy justificado, yo voy a enfrentar los problemas sin condenación. ¿Cómo así? La escasez, cuando yo entiendo que soy justificado, no niega la realidad del dolor, no niega la carencia o lucha, pero tampoco las interpreta como un rechazo divino. Porque cuando alguien no tiene identidad, empieza a decir, no, me está yendo mal porque Dios me dejó de amar. O porque Dios está como alguien con un juguete en la mano y me va a coger y me va a dar. ¿Por qué? Porque yo determino que todo lo que está pasando, mis problemas, tienen que ver con una relación que se acabó. Y la escasez no significa abandono. Cuando yo soy justificado y lo entiendo. Cuando soy justificado y entiendo lo que es la justificación, el sufrimiento no significa castigo. Cuando yo entiendo que soy justificado, la debilidad no significa expulsión. Puedo atravesar por problemas, claro, sin perder la dignidad, porque entiende que su relación con Dios no está en juego cada vez que algo sale mal. ¿Me hago entender, iglesia? Se lo pongo de una manera práctica. Es como todo esto que sucedió, entiendo que me tengo que parar, pero yo entiendo que la relación con Dios no se ha dañado ni se ha deteriorado. Que en la vida voy a pasar por situaciones difíciles, claro, es parte de la vida. Que las luchas van a venir, claro, pero nunca está en tela de juicio mi relación con el Señor. O mi identidad se va a perder porque yo me vaya bien en la vida o me vaya mal en la vida. Amén. El sistema de este mundo nos esclaviza a través de eso. Hay un afán por pertenecer. Hay un afán. Miren, entonces ahora el hombre se empieza a inventar tantas cosas. Antes lo primero era que para entrar a trabajar usted tenía que por lo menos tener primaria. Porque eso, antes, los policías de antes, la exigencia era que tenían que tener ¿qué? Primaria. Luego, ahora tiene que tener ¿qué? Bachillerato. Y ahora, bachillerato no solamente, ¿qué tiene que tener? Universidad. Y luego después de la universidad, ¿qué tiene que tener? Un posgrado. Y luego el posgrado. Y vamos todo el tiempo subiendo y subiendo para tratar de que el mundo nos acepte.
No tiene nada de malo que estudiemos y demás. Pero lo malo es cuando yo estoy buscando que un sistema me dé identidad. ¿Me dé qué? Identidad. Tú y yo caemos en ese juego fácilmente. Porque necesitamos que el sistema nos valore. Y necesitamos en las relaciones interpersonales, creemos eso todo el tiempo. En el mundo es mucho más fácil ir a buscar a una persona y hacer una serie de cosas, abandonar mis principios y demás para que esa persona a mí me ame. Porque yo necesito que esa persona a mí me dé identidad, me dé valor. Y entonces pierdo todos mis principios por buscar ser amado, porque no comprendí que en la cruz ya fui ¿qué? Justificado. Amén. Esto produce en mí una fe madura cuando paso por una situación difícil. No triunfalista, no desesperada, pero profundamente confiada. ¿Por qué? Porque Dios está allí, ¿qué? Porque Dios está allí, ¿qué? Sosteniéndolo, porque Él sabe que esa relación no se daña. Dos relaciones que Dios, que esa relación con Dios no se pierde porque tengo una relación con Él establecida y no una relación allí con el mundo. David, después de su pecado, mire, David la embarró. David se pone a mirar la vecina. El problema de él fue por no ir a trabajar. Y él ve a la vecina y la vecina estaba desnuda y él la manda a traer y se acuesta con ella y no le importó que tuviera ¿qué? Un esposo. Y la chica quedó embarazada. La chica, ese bebé que tuvo se enfermó y finalmente murió. David se puso triste, lloró frente a esa situación, pero al día siguiente, después de que murió, enterraron al niño y demás, siguió. Y algunos dijeron, pero venga, pero ¿por qué está como tranquilo? Oye, este man es bien indolente. No, él lloró la muerte de su hijo. Pero él entendió que su relación no estaba establecida con Dios por su pecado, sino porque Dios lo seguía amando a pesar de su error. Amén. Sí me hago entender lo que estoy diciendo, porque para algunos es como, ¿cómo Dios me puede amar? Y ya voy a hablar de santidad, porque si no, entonces esto va a ser como, o sea que yo puedo hacer lo que se me dé la gana y portarme supremamente mal y no hay ningún problema. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que la justificación me lleva a tener una relación de comunión con Dios donde Dios me ha declarado justo sin serlo, pero por medio de su gracia o un regalo divino. A usted no le tocó pagar ni un peso, pero Jesús dijo, yo entro a la cárcel por usted, yo voy a la cruz por usted, yo pago los errores por usted, y eso es gracia. No lo merecíamos, pero Dios allí no lo dio. Entonces, arrepentimiento sin esclavitud. ¿Qué me lleva a comprender esto? El silencio después de la caída. Generalmente cuando Pedro negó, ¿cuántas veces a Jesús? 3 veces. Cuando uno entiende que está siendo justificado y cometió un error, uno entiende que Jesús fue a la cruz por amor a mí. Y cuando yo voy a buscar la santidad, yo busco la santidad por amor a Él. Y porque yo entiendo que si yo realmente estoy siendo justificado, entiendo el dolor de Jesús en la cruz, el problema tan grave del pecado, que yo decido vivir para Él y portarme santamente para Él, porque yo sé que es lo que Él desea y es lo que más me conviene a mí. Pero yo no obedezco la ley por miedo al castigo, porque si yo hago las cosas para agradar a Dios por miedo al castigo, no he comprendido el amor de Dios y la justificación. ¿Me hago entender, iglesia? Porque si todo el tiempo estoy tratándome de portar bien para que el chancla no me lleve, para que me vaya bien en la vida y demás, nunca vas a madurar en tu fe. Porque si tú estás buscando a Dios portarte bien para que te vaya bien, en el fondo de tu corazón a ti lo que tú deseas no es agradar a Dios, es que a ti te vaya bien. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces yo lo que necesito entender es, Pedro cuando negó a Jesús hace algo que todos nosotros hacemos. El Pedro no fue que una noche tuvo una maratón de pornografía, pero negó a Jesús. Y es grave. Y él lo que hizo fue alejarse del Señor. Y se fue
allá otra vez a pescar y demás. El Señor va y lo busca y le dice, en medio de esa historia, está tratándole de decir, es que yo a usted lo amo a pesar que usted haya fallado. Y mi relación con usted, Pedro, no es porque usted haya fallado mucho o haya fallado poco. Mi relación es porque yo decidí amarlo, Pedro. Y yo quiero que entiendas que así hayas metido la de caminar, yo te sigo amando. Y claro que tenemos que hablar de tu error y yo te voy a corregir en amor, pero no depende, mi relación consiste en que tú estés santo para yo amarte. Yo ya te amé. Pero el pecado no te permite avanzar en la vida y se convierte en esclavitud para ti. Yo te justifico, yo a ti te amo. Y por eso el Señor le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Claro que te quiero, Él dice, porque no puede llegar a comprender cómo el Señor lo ama de tal manera que Él no entiende cómo puede amarlo a un pecador tan vil como yo. Algo así estaba diciendo Pedro. ¿Me hago entender? Entonces yo tengo que comprender que el Señor está diciendo que Él quiere que yo me comporte bien, no porque mi esposa me está diciendo, pórtese bien, oiga, sea ejemplo para los demás, no sé qué, no sé cuándo. Oiga, pero mire, pues no fue mal porque usted se fue a tomar. No, nunca va a crecer de esa manera. Cuando usted empieza a crecer en su corazón es cuando dice, claro, es que Dios me justificó en esa cruz. Dios está diciendo que yo no sea esclavo del licor, esclavo de nada, para que yo realmente pueda ser libre. Y yo lo hago por amor a Dios y no por una obligación todos los domingos o una obligación por otros. Eso es religión. Eso no cambia a nadie. Lo que cambia es el amor al Señor. Yo siempre he hablado de esto porque no he encontrado una mejor ilustración a esa. Una obra de teatro que generalmente habla de los miserables. Los miserables cuentan la historia de un caballero muy distinguido con mucho dinero que sale a la calle y de repente se encuentra con un vago. Y ese vago, allá tirado y sin nada, él se lo lleva para la casa, le da una de las mejores habitaciones de esa casa, lo bañan, le dan ropa nueva y demás. Lo sientan a la mesa, le dan todo. Pero un día, de repente, él está durmiendo, ese caballero, y un policía llega allí. No, encontramos a un ladrón robándose las joyas y algunas cosas de valor de la casa. Y estaba encapuchado. Cuando le quitan la capucha, pues era el que supuestamente debería estar durmiendo ahí en uno de los cuartos. Y cuando se sienta, entonces se le dice, policía, ¿usted lo conoce a él? Y el hombre, el caballero, llega y le dice, no se preocupe, señor, es que yo a él le regalé todo lo que él llevaba. Y el hombre dice, pero si yo le acabo de robar a este man, ¿cómo dice eso? Pero el policía le dice, pero y hermano, ¿cómo? Yo lo descubrí saliendo de la ventana. Es que en mi casa salen como quieren, pero yo se lo regalé. Y este hombre, cuando se encuentra con tremendo amor, llega y dice, yo tengo que cambiar porque hay alguien que me ama. Recuerda que yo les hablé hace un ratico de una profesora que dañó como mi amor porque creí que tenía que hacer un esfuerzo para sentirme amado. Ese año yo perdí tercero de primaria y entré con un profesor que recuerdo tanto que se llama, no sé si vive todavía, porque yo soy un adolescente, pero él vivía. Eso es, ríase, Carol, la voy a anotar acá. En ese curso, una situación totalmente diferente. Ese hombre siempre buscaba validarme y siempre me daba oportunidades así yo no las mereciera. Y yo tengo un cariño, solamente fue ese año, yo recuerdo, creo que tendría por ahí 10 años, 11 años, y no lo he podido olvidar en mi vida, porque fue alguien que me demostró amor y me llevó a hacer cosas. Recuerdo que me metió a jugar micro, empezaba siempre a darme el buen lugar, a tenerme en cuenta y demás, y yo decía, tremendo profesor, y fue uno de los que más le aprendí en la vida. Porque así es Jesús no está con un látigo, fallaste, ¿no? Yo te vi anoche, Usted venía re bien, pero se metió al baño con el celular y yo vi. No las porquerías que usted vio porque yo soy santo, pero yo a usted lo amo y le voy a caer encima. No, el Señor dice, no, fallaste. Eso que tú estuviste haciendo me daña a mí, pero también te daña a ti. Yo a ti te amo. Y yo quiero que si vas a empezar a comportar santamente, no es por miedo al infierno, hermano, sino no ha entendido esto, o por miedo a que te vaya mal. Y no salgas en eso, o sea, madura mi fe. Si realmente vas a crecer es porque me amas. Ese debería ser la razón de ser del cristiano.
Y ese empieza a vivir libremente, no esclavo de un sistema religioso o un sistema político o un sistema filosófico, sino que entiende que es validado y amado por Dios. Y ese no se deja meter los dedos a la boca. Cuando vienen a otros y son expertos en manipular, mira lo que él tuvo y mira lo que él tiene, mira lo que él tiene. Y pasa el pastor que no tiene nada. Y ese no se deja intimidar porque entiende que no necesita nada de eso, porque si lo tiene a él, lo tiene ¿qué? Todo. Amén. Entonces eso me vuelve pasivo frente a la vida y no salgo a conquistar. No, por el contrario. Cuando yo entiendo quién soy, le tengo menos miedo a la vida. Tomo más riesgos. Avanzo. Me atrevo a hacer cosas. Porque no soy muy esclavo de la validación de los demás, sino porque yo sé que Dios a mí me ama y que Dios está conmigo y que me ha justificado, y le pierdo hasta el miedo a la muerte, porque si el Señor me quiere llevar, yo sé que yo voy a estar con Él en la eternidad, porque entiendo que no hay nada que me separe del Señor. Amén. Pero ¿por qué vivimos esclavizados todo el tiempo del qué dirán? Todo el tiempo tenemos amargura en nuestro corazón por lo que nos falta y no somos agradecidos con lo que tenemos. Todo el tiempo somos expertos en mirar los errores de los demás, porque cuando alguien cae en esa trampa se mide por logros. Y entonces yo mido a los demás por logros. Y entonces mido a otros. Dios sí tiene misericordia conmigo, pero contigo no. Entonces como que lo mío no es tan grave, pero lo tuyo sí. ¿Me hago entender, iglesia? Porque no entendemos que estamos siendo ¿qué? Justificados, que tenemos una identidad, que somos amados. Iglesia, necesitamos vivir bajo ese nivel. Necesitamos empezar a recuperar el territorio perdido, porque nos convertimos en personas esclavas de un sistema religioso que nos mide solamente por un esfuerzo humano, pero no realmente. Miren, cuando hablamos de disciplinas espirituales, para algunos la palabra satánica es disciplina. No me hable de disciplina, porque me mata. O sea, no me hable de eso. Disciplina no, yo no me esfuerzo para nada. Pero cuando uno entiende que las disciplinas son una manifestación donde yo me puedo encontrar con Dios. Cuando yo oro, tengo la disciplina de la oración, pero no porque la oración o porque Dios me va a dar más o menos porque ore o no ore, sino porque la oración hace que yo pueda tener una relación con el Señor. Cuando tú y yo pecamos, ¿qué pasa? La comunión se daña. ¿Por qué se daña? Porque cuando Pedro la embarró, se alejó del Señor. Pero el Señor Jesús va y lo visita para que la comunión se restaure. Cuando tú y yo, siendo justificados, la embarramos, usted generalmente eso lo aprovecha el enemigo para etiquetarlo y para hacerle perder su identidad. Pero cuando se acerca a él, puede reconocer que esa relación de comunión está establecida. ¿A qué me refiero en esto? Es como si hay alguien que yo intento siempre tener buena relación de comunión, es con mi esposa y con mi hijo. Cuando yo la embarro, yo sé que yo puedo decir, yo la embarré o ellos la embarraron y dejamos de hablarnos por varios días. Durante esos días, el enemigo puede sembrar mi corazón y mi mente en contra de mi hijo y en contra de mi esposa. Porque Satanás actúa de esa manera. Cuando yo la embarro, lo correcto debe ser hablarlo delante del Señor, pero no dejar largos tiempos sin arreglar de mi pecado. Señor, tengo que hablar contigo. No quiero decirte que ayer yo tuve envidia, Señor, a lo bien. Yo no voy a decirte que no. Ayer yo fui un hipócrita, Señor. Yo hice esto, yo hice lo otro. Y yo te pido perdón, Señor. Arregla la comunión de una vez con Dios. No deja que eso se prolongue y demás, porque entiende que quien lo justificó, que se merece lo mejor. Eso es como el Señor nos está llamando a vivir. Vive arrepentimiento sin esclavitud. Vive arrepentimiento sin esclavitud. Porque sabe que lo que necesita decir donde es su amado. Porque si hay algo que siempre lo defino, me quedó en la cabeza metido de esta manera. Cuando tú pecas, es como que la puerta que le abres al enemigo para que te confundan tu identidad y te pisotee. Por eso es tan rápido como pecamos, tan rápido deberíamos ir a la cruz a pedir perdón, para que el enemigo no nos engañe y nos haga sentir una culpa que no proviene de Dios, sino que proviene ¿de dónde? Del enemigo. Pero hay algunos que les fascina eso. Y entonces
Viven con culpa y demás. Libertad frente al sistema. El justificado vive en el mundo, trabaja, estudia, produce y se esfuerza, pero ya no es un esclavo del sistema. No necesita competir para existir, no vive comparándose para validarse y no corre desesperado para probar que vale. El sistema le dice, eres lo que logras, pero la justificación dice, vales antes de lograr. ¿Vales antes de qué? De lograr. Eso es lo que el Señor quiere. Y entonces mi obediencia es por gratitud. ¿Mi obediencia es por qué? Por gratitud. Iglesia, quiero que hoy sé que pasamos de varios temas para poder entender esto. Necesitamos hoy entender que si yo no estoy viviendo bajo esta misma libertad es porque yo no entiendo que yo fui justificado y perdonado. Pero ya dejé de comportarse como alguien que no le han sido perdonados sus pecados. Ya dejé de comportarse como alguien que tiene culpa todo el tiempo. Ya dejé de comportarse como alguien esclavo. Dios no lo llamó a ser esclavo, Dios lo llamó a ser ¿qué? Libre. Y esa es la enseñanza de este día. Quiero agradecerles a todos aquellos que se reunieron hoy a escuchar su palabra. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.